Esta semana en Cuadriga, crímenes neonazis, juicio a Alemania. Durante más de una década, la célula terrorista de ultraderecha NSU perpetró asesinatos y atentados en toda Alemania. 9 de las 10 víctimas eran de origen inmigrante, pero la policía no vinculó los asesinatos con los grupos de extrema derecha del país. La canciller alemana, Angela Merkel, prometió a las familias de las víctimas una investigación exhaustiva y transparente de los crímenes. El juicio contra Beate Zschäpe, miembro de la NSU, y 4 presuntos cómplices ya tiene fecha. ¿Arrojará luz sobre el alcance de la ultraderecha en Alemania? Conduce el programa Úrsula Moreno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a Cuadriga. Así es, la semana próxima comienza un juicio en Alemania que ya todos consideran histórico. Y es que sobre la mesa hay nada menos que 10 asesinatos con móvil racista y muchas preguntas sin contestar, como por ejemplo, ¿qué hicieron los servicios secretos durante todo este tiempo? ¿Acaso los neonazis pueden actuar libremente en este país? Y sobre todo, y en estos momentos, muchos se preguntan si la imagen que está dando Alemania al mundo no es un tanto cuestionable, ya que en este juicio parece ser que solamente habrá medios alemanes presentes. Muchas preguntas que me gustaría hacer y debatir con mis invitados que paso a presentarles. Funda Yatman, experta en el Islam, es alemana de origen turco, ha investigado en Senegal y Magreb, pero también en México. Nos contará cómo está viviendo este caso la comunidad de origen turco en este país. Juan Gómez, corresponsal desde el 2008 en Alemania del diario español El País, vive en Alemania desde hace 15 años, ha sido redactor en diversos medios, entre ellos el servicio en español de la Deutsche Welle, y como todos los corresponsales extranjeros, sigue con máxima atención este juicio. Y nuestro tercer invitado es Burkhard Bierke, economista alemán. Comenzó su carrera periodística en la radio. En el 98 se trasladó a Washington como corresponsal de la radio pública Deutschlandfunk, luego a Bruselas, Londres, París, Colonia y por último Berlín. Bienvenidos a los tres, gracias por estar hoy aquí en Cuadriga. Y bueno, empecemos con el alemán en la ronda. El ministro de Exteriores, Westerwelle, decía esta semana que la imagen de Alemania puede quedar realmente dañada si solamente hay medios nacionales, medios alemanes, informando sobre este juicio. ¿Es un juicio que comienza con mal pie? Parece que sí, porque realmente es un asunto muy delicado. Todas las fallas que había en el cubrimiento de los casos de esos asesinatos. Y entonces, entre más importante es que la imagen de Alemania con nuestro pasado como alemanes, con todo lo que ha sucedido en la época hitleriana, pues quede bien, en el sentido de que en esta vez haya transparencia, que se aclaren los orígenes de estos crímenes, y parece que había mucha ceguez del ojo derecho durante muchos años. Eso tiene que corregirse, y aunque una calidad alemana es la rectitud, el tribunal de pronto ha actuado correctamente, pero no la rectitud en este caso puede ser de un efecto negativo, en el sentido de que sí, hemos distribuido 50 plazas, pero a medios alemanes, los que primero se reportaron, tuvieron las plazas. No, hay que hacer algo, hay que ser más flexible. Hay que realmente, esa rectitud alemana en este caso no es favorable. Claro, es muy peligroso que los políticos se mezclen y le digan al tribunal qué hay que hacer, porque hay una separación de los poderes, la jurisdicción y la política, pero sin embargo el juez debería tener la grandeza de abrir otra cámara, de cambiar de tribunal o una forma audiovisual para que los compatriotas turcos puedan seguir por sus medios el proceso que es tan importante para la imagen de Alemania. O sea, rectitud por un lado, transparencia, que es la que todos claman, por otro en este juicio. Y mucha sensibilidad política, ¿no? Porque preguntemos a la turco-alemana en la ronda cómo vive todo esto la comunidad turca en Alemania. Por un lado, asesinan a 8 compatriotas, un griego y una policía alemana, pero la mayoría de los asesinados son turco-alemanes o turcos. Y por otro lado, llega el juicio y no puede haber ni un solo periodista turco presente en este juicio porque se han acreditado, dice el tribunal, demasiado tarde. ¿Cómo lo están viviendo todo esto? Bueno, pues la comunidad turca lo ve muy injusto, ¿no? Porque hay, como usted dijo, ya 8 personas que son turcos y ellos quieren la transparencia en Turquía también, lo que pasó y por qué pasó eso y por qué no se hubieran sabido de eso antes. Porque
Bueno, muchas veces la imagen del turco en Alemania es agresivo y que no se quiere integrar, pero cuando un turco o los turcos son víctimas casi no se habla de eso. Y por eso es como ahora esa situación muy tensa, porque los turcos piensan que deberían que tener la libertad de prensa y también la libertad de información y así no lo tienen. De hecho, uno de los medios turcos ha presentado un recurso de urgencia frente al Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Hay alguna expectativa de que ese recurso de urgencia acabe haciendo cambiar de opinión al tribunal o le obliguen a cambiar el proceso de aceptación de los periodistas? Bueno, pues lo que ellos hicieron dice que ellos todavía confían en el derecho de Alemania, que pues tal vez eso se puede cambiar y claro, es tan positivo que pueden tener un lugar adentro del tribunal con eso, pero todavía no sabemos, esperamos y sería muy bien si saliera eso positivo. ¿Y qué piensa el periodista español? ¿Se tenía que haber mantenido un cupo reservado para periodistas extranjeros? ¿Es demasiado pequeña la sala del tribunal? ¿Qué se ha hecho mal? Quiero decir, realmente el tribunal ha actuado, dijo, las primeras acreditaciones que llegaron aquí, las primeras 50 son las que hemos concedido. No hay más espacio, esto es lo que hay, ¿no? La norma es la norma en Alemania. Sí. La norma es la norma ha sido un lema muy desgraciado en esta serie de sucesos. El propio jefe de los servicios secretos internos, que se llama el Verfassungsschutz en Alemania, que dimitió en verano, dijo que todo se había hecho conforme a la norma, pero de tal modo que no tenía sentido. Lo dijo al dimitir. Se hizo mal, pero conforme a la norma. Es decir, esta ceguera de lo que haya fuera de lo recto o lo correcto es también lo que nos ha conducido a tener un grupo de asesinos durante 13 años poniendo bombas y matando gente y cometiendo atracos sin que la policía o los servicios secretos lograran desarticularlo, ¿no? Entonces, me parece que hay ejemplos históricos, algunos muy próximos, como el caso de Breivik en Noruega, donde se han hecho juicios de este calado político de otra manera, permitiendo a los medios seguirlo en gran número y con pantallas, con circuitos cerrados o abiertos de televisión. En el caso de Breivik, en Noruega, en Oslo, se construyó una sala extra para los periodistas. También en el caso, imaginemos, ¿no? En el caso de la EGAF, de la Baader Meinhof, el grupo de izquierda radical en los 70, se construyó una cárcel, se construyó una sala para el juicio, para el tribunal, y aquello se hizo un enorme espectáculo casi, ¿no? Pero ahora, bueno, pues dicen que 50 es el máximo. Yo, permíteme, que dude que en Múnich no se pueda tener una sala mayor. ¿Por qué crees que no dan el brazo a torcer, entonces? Acaba de dar Juan Gómez una serie de ejemplos, Stammheim con la RAF, de hecho el juicio a Motasade, que en Hamburgo también se construyó, se adaptó perfectamente a aquel tribunal para un juicio que se sabía que iba a generar una expectación de los medios de comunicación internacionales brutal, y sin embargo en Múnich parece que no, las cosas están como están y de aquí no nos movemos, punto final. Si fuera juez yo cambiaría de opinión, pero yo trato de ponerme en la posición del juez. Si el juez dice, si yo, bajo la presión de la política y de la media de comunicación en Alemania o internacional, cambio las reglas para las acreditaciones, entonces yo me someto a una presión exterior. Entonces pongo en duda la independencia de la justicia. O sea, eso también puede ser una repercusión sobre el proceso mismo, el juicio. O sea, cuando yo voy a juzgar a Beate Schäpe, de pronto por la presión política que hay del mundo entero, yo no voy a quedar frente al mundo como independiente. Eso, poniéndome en la lógica del juez, es la única explicación razonable que yo le encuentro. Pero habría que buscar una forma más flexible, o sea, un permiso especial de tener una segunda sala con transmisión audiovisual que se tiene como, por ejemplo, en la Corte Constitucional. Y además han surgido algunos problemillas con la acreditación, que el mail que se envió... Errores informáticos que han reconocido ya. Exactamente, o sea que todo no fue tan correcto y de pronto la Corte Constitucional hace una corrección. Vamos a ver.
Hablábamos antes de la sensibilidad política. Esto no contribuye precisamente a limar asperezas entre Ankara y Berlín, ¿no? Entre los gobiernos turco y alemán en estos momentos, ¿no? También han insistido claramente desde el gobierno alemán, han presionado también al ministro de Exteriores aquí para que hagan sitio en esa sala también para periodistas turcos, y los alemanes mismos, según las encuestas, consideran que es necesario que haya periodistas turcos ahí para garantizar una transparencia mayor en este juicio, ¿no? Bueno, yo pienso políticamente es muy obvio que Alemania está apoyando que entra la media turca al tribunal, pero yo pienso desde que Erdogan es el presidente de Turquía, ya han pasado varias cosas que no estaban bien entre Alemania y Turquía, y yo pienso, aunque no están diciendo que no hay problema, yo pienso que sí está afectando las relaciones entre Turquía y Alemania. Me puedo imaginar, porque claro, es otra cosa hablar de eso oficial y pensar, y yo me puedo imaginar, y lo sé, que los turcos lo ven como un insulto y un ataque también, porque muchas veces cuando estás hablando en la comunidad turca aquí en Alemania, nadie estaba sorprendido que un problema pasó así, como este, porque ya han pasado muchas cosas. Nadie estaba sorprendido de los asesinatos o del juicio, perdona. Del juicio. De hecho, es como un ejemplo personal, pero cuando yo escuché eso me dio solamente una sonrisa, porque no estaba sorprendida. Yo dije, bueno, era como obvio. Porque muchas veces cuando pasa algo así de nazi, no está tan grande como que hubiera pasado otra cosa de un turco. Si un turco mata a un alemán es una gran cosa y lo puedes ver en todos lados, pero si 8 turcos se mueren, hace mucho tiempo para tener un tribunal y encontrar las cosas, y eso la comunidad turca les parece muy extraño. La comunidad turca está realmente dolida, y por eso el presidente federal Joachim Gauck prometió transparencia. La canciller dijo que era una vergüenza. Se realizó realmente un acto de Estado precisamente para pedir perdón, que lo hizo la canciller, ¿no? Pedir perdón a las víctimas. Y hay una comisión parlamentaria, quiero decir que se está trabajando mucho el tema, hay una comisión parlamentaria investigando toda esa cadena de posibles negligencias que se han cometido durante esa pasada década que tú ya apuntabas antes, ¿no? Una comisión parlamentaria, es decir, los esfuerzos de transparencia están ahí, pero ¿habrá transparencia? Hay esfuerzos. Yo confío, francamente, en la comisión de investigación del Parlamento alemán. Yo creo que es gente honrada, son diputados de los partidos democráticos alemanes, pero es llamativo que de todos ellos hay declaraciones del presidente, que es un miembro del Partido Socialdemócrata, también de los miembros que son del partido de Angela Merkel, de la CDU, de los Verdes también. Hay declaraciones de todos ellos diciendo esto es increíble, esto es un escándalo, no sabemos por qué no nos dan la información que hemos pedido, y todos ellos echándose las manos a la cabeza cuando se dan cuenta de que les han destruido datos, de que en algunos órganos del Verfassungsschutz, de los servicios de información, no entregan los expedientes que les piden, o los han destruido sencillamente, ¿no? Lo cual es verdaderamente preocupante cuando los propios investigadores parlamentarios, gente en cuya honradez yo no dudaría, pues se sorprende de que no les den informaciones que piden. Sí. Es una cosa verdaderamente preocupante, ¿no? Sí, a mí como alemán me da un malestar muy extremo, porque uno sabe que en esos servicios secretos aparentemente hay gente que apoya esas ideas, porque se destrozan documentos que eran muy valables para la investigación también de los casos. Ahora, que luego de pronto los que soportan esa célula neonazi de terrorismo no son sino, originalmente eran unos 40, ahora son 129 personas, ahora descubrimos que en las prisiones de Alemania hay toda una red de gente con esas ideas de extrema derecha. O sea, yo mismo como alemán me preocupo, me digo, ¿qué ha pasado en todos esos siglos no, en esas décadas, que uno realmente ha mirado hacia el terrorismo salafista o islámico desde el 2001, el 11 de septiembre, o también del otro lado a la izquierda, como cuando en Berlín hubo muchos incendios de carros, era un izquierdista de extrema izquierda, sí. Era un loco desempleado, ¿no? Al final. Entonces,
que nunca se miró hacia la derecha, pero ahora también vivimos una discusión un poco exagerada en el sentido de cualquier incendio donde vivan unos extranjeros tiene que automáticamente ser mano de la ultraderecha. De la ultraderecha, que tampoco es cierto. Hay que encontrar una manera natural, pero muy transparente. Muy difícil en Alemania con ese pasado histórico. Antes de seguir, ya habéis apuntado todos estos problemas, vamos a contarles por qué este juicio genera tantísima expectación, por qué el juicio de Beate Zschäpe y a los 4 presuntos cómplices neonazis que comienza la semana que viene en Múnich despierta tantísima expectación, y por todas esas preguntas que está arrojando se va a juzgar muchísimo también la actuación de los servicios secretos que veníamos apuntando en ese juicio en Múnich. Vean. La campaña de terror de la célula terrorista neonazi NSU terminó en noviembre de 2011 en esta casa rodante con el supuesto suicidio de 2 de sus miembros. A la célula terrorista se le atribuyen 10 asesinatos, 8 víctimas de origen turco, otra de origen griego-alemán y una policía alemana. En un atentado con bomba de metralla en Colonia, donde viven muchos inmigrantes, más de 20 personas resultaron heridas. La policía y los medios vincularon los asesinatos al crimen organizado, incluso sospecharon de las familias de las víctimas. Solo después de la detención de Beate Zschäpe, último miembro superviviente del trío terrorista, quedó claro que este grupo estaba detrás de la mayor serie de crímenes neonazis de la Alemania de posguerra. Las familias de las víctimas ahora buscan justicia y también quieren saber cómo la NSU pudo actuar fuera de la ley durante tanto tiempo. Ahí está, tenemos a un trío que atraca bancos, que asesina siempre con el mismo arma, y los servicios secretos parecen no establecer ningún nexo durante tantos años entre una serie de delitos con un patrón muy similar, ¿no? ¿Se puede hablar claramente de negligencia en este caso? Sin duda, negligencias. De eso no cabe dudar. Ha habido negligencias, ha habido una obcecación, como mínimo, por parte de los servicios secretos y también en ocasiones de la policía, por seguir una pista equivocada, en la que insistieron a pesar de que no tenían pistas sólidas. Ellos decían que las víctimas estaban implicadas en mafias o en redes de narcotráfico o este tipo de cosas que el prejuicio alemán asocia con los extranjeros, ¿no? Que sobre todo pues, si vienen de regiones asiáticas o africanas, ¿no? Entonces, bueno, durante 10 años, o durante los 6 años en los que fueron asesinando uno por uno a estos 8 turcos y al ciudadano griego, tanto la policía como los medios, de manera también muy llamativa, insistieron en que aquello eran asesinatos pues, mafiosos, cosas de extranjeros, y la policía, es cierto, que invirtió dinero, invirtió grandes esfuerzos en seguir una pista que, sin embargo, no debía tener muchos indicios sólidos, porque se ha visto que no tiene nada de cierto, ¿no? La negligencia, por tanto, queda asegurada. Lo más preocupante es si hubo apoyos o simpatías dentro de los servicios secretos en algunas regiones hacia estos neonazis, y si los encubrieron y si a lo mejor incluso los ayudaron. Esto es lo que de verdad conviene aclarar lo mejor posible, y va a ser difícil. Ya mencionabas, dimitió Heinz Fromm, el presidente de los servicios secretos, dimitieron también los capos de los servicios secretos de Turingia y de Berlín, porque a todo esto hay que explicar, ¿no? Quizás para el espectador latinoamericano, que, y quizás es una de las fallas también en toda esta investigación, es que están los órganos criminales de cada Land o de cada región de Alemania y el de Berlín, que intenta coordinarlos, pero al final cada uno funciona un poco por separado. Quizás aquí también hubo mucha descoordinación, falta de información entre unos servicios secretos, entre unas autoridades y otras, pero en cualquier caso, lo que ya mencionabas tú, esos agentes infiltrados, esos topos que teóricamente sirven para combatir la extrema derecha en Alemania desde dentro, pero que son un poco un arma de doble filo, ¿no? Absolutamente, ese era el problema también dentro del proceso primero para prohibir el partido de la extrema derecha, el NPD, el Partido Nacional Demócrata, y entonces la gran pregunta era que había muchos infiltrados. Entonces, ¿quién instiga la
palabra ultraderecha, ¿quién está detrás de ese pensamiento? ¿Son los agentes de los servicios secretos, ellos mismos que están en funciones muy claves de la ultraderecha o no? Y esa era la razón por la cual la Corte Suprema ha rechazado ese pedido de prohibir el MPD. Y a mi opinión, un próximo intento va a fracasar igualmente, aunque se dice que se han retirado todos los infiltrados, pero parece que la derecha era infiltrada durante años. Y el otro día, el gran ataque en la Koipstraße, en Colonia, donde con los clavos, la bomba de los clavos, parece que había agentes secretos de la policía sobre el lugar, que hasta ahora se sabe. O sea, hay muchísimo mugre que todavía sale. Entre más es necesario absolutamente transparencia, y ahora pues se está pensando en un banco de datos común para los servicios secretos para mejorar la cooperación entre los estados federales de Alemania. Eso es absolutamente necesario. Hay mucho mugre, hay que limpiar. Ya que mencionabas la prohibición del NPD, del partido neonazi alemán, ¿cómo lo ve la comunidad turca? ¿Cómo se ve? ¿Es algo que se desea? ¿Es algo que se teme porque entonces los movimientos clandestinos podrían cobrar más fuerza? ¿Cómo lo ves? Bueno, la NPD, la verdad, en la comunidad turca no lo toma muy serio. Bueno, siempre cuando hay elecciones, ellos ponen sus palabras que pues no quieren extranjeros, que regresan a su país y todo eso, pero de verdad, claro, uno se siente insultado o discriminado, pero no le da mucha importancia. Yo pienso que eso está mal, deberían que dar mucho más importancia porque como hemos visto, ese es un gran problema y es peligroso también. Y yo muchas veces no me siento por el momento muy segura. Y yo no sé si puedo confiar ahora en el servicio secreto de Alemania, y yo pienso que muchos turcos por el momento también. Y yo pienso que deberían dar muchísimo más transparencia sobre eso. Y el problema también, lo que como usted dijo, que no podían prohibir bien el MPD, me parece mal también. Porque es súper complicado y parece que no pueden hacer nada, y ese radicalismo neonazi vive. Es difícil de entender fuera de Alemania que no se prohíba un partido con unos lemas tan radicales, ¿no? Solamente una idea. Yo creo que si tuviéramos agentes que vienen de la inmigración, que son de origen turco, en el BND, en el servicio secreto, o más policías que son de la inmigración, de la población que sale de la inmigración, yo creo que ya muchas cosas se podrían autocorregir. Hay que hacer más desde este punto de vista para la integración. Pero sabemos que la policía y los servicios secretos no están precisamente integrados por inmigrantes, ¿no? Pero yo quiero decir una cosa que no es... Por ejemplo, en Turquía es muy difícil entender eso, que no pueden prohibir la MPD porque... En Turquía y fuera de Alemania en general. Claro, pero especialmente porque son 8 turcos, porque en Turquía los partidos radicales como el Refah que había estaban prohibidos, y prohibieron muchos partidos que eran islámicos porque es un país separado, y para ellos es súper... Ellos no entienden cómo un partido de MPD no se puede prohibir si en un país de Turquía se puede prohibir partidos islámicos y radicales. Es como... Pero eran terroristas que hicieron esos asesinatos. Claro, obvio, pero son radicales, y la MPD uno no sabe qué están haciendo ellos de verdad en ese caso, ¿no? O si estaban conectados o no, eso nadie sabe, ¿no? Conexiones las hubo, esto se ha demostrado durante las investigaciones. No eran ninguno de los 3 supuestos únicos integrantes del grupo de asesinos neonazis eran del MPD, pero sí es seguro que tenían contactos, y hay fotografías de ellos en manifestaciones o junto a pequeños líderes del MPD, etcétera, ¿no? El MPD es un partido nazi, aunque no lo digan ellos. Pero en el momento que lo prohíbes, los radicales se van todo al terrorismo o a la clandestinidad, y eso me parece más peligroso. Y es más difícil tenerlos controlados así. Exactamente, más difícil de tenerlos controlados. En contra de prohibir el NPD. A mi juicio, sí. La cuestión es a qué precio estamos controlándoles. Están recibiendo subvenciones públicas, aunque bueno, de esto se está debatiendo últimamente, pero reciben dinero como un partido que está sentado en diversos parlamentos regionales. Este dinero lo reparten como quieren, o hacen con él pues más o menos lo que consideran conveniente,
independiente, pueden usarlo para financiar terrorismo quizá, o para financiar medidas propagandísticas antisemitas o xenófobas. Entonces, la gran duda, la gran cuestión es ¿a qué precio pagamos por este control? ¿Tener un partido legal nazi que puede ganar cada vez más simpatías? También esto es un aspecto a considerar en el caso de los terroristas, porque si estuvieron tanto tiempo sin verse molestados por la policía, esto tiene que ver también con el interés de los servicios secretos por no desvelar sus fuentes en muchos casos. O sea, estos del NSU, de la banda terrorista, tenían contacto con gente que era, esto es casi seguro, gente que estaba a sueldo en nómina de los servicios secretos como informantes. Entonces, hay casos ya demostrados en los que informaciones dadas por estas personas en nómina, estos ultraderechistas en nómina de los servicios secretos, no fueron pasadas a la policía porque los servicios secretos tenían miedo de que estos informantes entonces quedaran al descubierto y entonces ya dejaran de pasarles información. Y esto ha sucedido. Hubo, por ejemplo, una información, esto me lo contó el jefe de la comisión parlamentaria, Sebastián Edati, sí, la semana pasada. La policía no recibió la noticia de que el trío estaba comprando armas o estaba buscando armas porque el servicio secreto correspondiente de Brandeburgo no quería que el agente que les había dado esta información quedara al descubierto. Por lo tanto, se guardaron la información y estos compraron su arma y ahí, bueno, asesinaron a las personas. Es lo que hablábamos antes de ese arma de doble filo, ¿no? Porque estos informantes reciben hasta 25 millones de euros que a su vez de alguna manera van a parar a estas organizaciones neonazis, todo con la intención de tenerlas controladas y tener esos informantes dentro, que sigan contando al Estado lo que está pasando, pero hasta qué punto no son informantes, son neonazis, ¿qué son realmente, no? Exactamente, yo creo que hay que cambiar esa política de los infiltrados y realmente hay que revisar eso a fondo, pero el peligro más grande es el pensamiento en las cabezas de las personas, ¿no? Y entonces eso hay que luchar contra esto, hay que apoyar iniciativas sociales y era terrible escuchar el otro día que se había que luchar para fondos para el programa Exit que permite a los neonazis de salir de esa escena, ¿no? Y que le querían recortar los fondos, que al final no lo hicieron, afortunadamente, pero eso es lo más preocupante. Y esa es un poco la sensación que queda después de todo esto. Hace 20 años que se asaltó la residencia de refugiados en Rostock. También se cumplen prácticamente 20 años de Solingen, ¿no? Sí. De sucesos que parecíamos haber olvidado ya del mapa alemán, es decir, que esos asaltos a extranjeros y tal parecían cosa del pasado, que fue inmediatamente después de la caída del muro, esa esto es el turbulencia política. Es el huevo de esta serpiente, ¿no? De esta serpiente terrorista, ¿no? Hablando del NSU ahora, ¿no? Sí, de este trío terrorista. Claro, se convirtió aquello en normalidad. Es decir, lo que ha dicho antes es cierto. O sea, lo mismo que los turcos consideran, bueno, es normal que haya nazis por aquí, pues los alemanes también consideraban, bueno, son nazis, pero son nuestros nazis, ¿no? Es el vecino que es un poco nazi, es el monitor de deportes, ¿no? Que siempre pues son un poco más lentos de cabeza y tal, entonces pues son ultraderechistas, pero no pasa nada, pero es normal. Aquello en el este se convirtió no en una realidad que ya se veía, sino en una normalidad. Tener un nazi de vecino era una cosa pues normal, pues tiene una pegatina en el coche que dice, yo qué sé, supremacía blanca o disparates, yo qué sé. Entonces, bueno, pues esto a nadie llamaba la atención. Los grandes, digamos, actos violentos neonazis acabaron, como tú dices, pues a mediados de los 90, y de ahí en adelante pues era todo de baja intensidad, pues palizas en algunas pequeñas ciudades. Es horrible la tolerancia de la no tolerancia. Eso es lo terrible, que se toleraba ese nazismo, se está tolerando, porque tú vas a unos pueblos de Mecklenburg, Pomerania, y ahí pues está todo dominado por los grupos juveniles de los nazis. Por eso digo, el gobierno tiene que invertir en que otros actores se ocupen de los jóvenes que son desempleados, que no tienen nada que hacer para darles los valores, ¿no? Pero el problema es también... Se ha hecho durante
los últimos 20 años. Sí, ¿no? pero no de Solingen y de suficiente. Rostock. Sí, no lo suficiente. Habría que hacer más, ¿no? Porque, como vemos, el fenómeno del mugre es muy profundo. ¿Cómo ves tú el desarrollo en esos 20 años? ¿Realmente hace 20 años te sentías más incómoda por el hecho de tener pelo oscuro y sobre todo gente con aspecto más extranjero que nosotras dos, por ejemplo? ¿Ha de tener miedo de moverse en Alemania? ¿Tenías más miedo hace 20 años que hoy o todo esto es una paranoia del momento? Bueno, yo pienso, antes yo era muy pequeña, ¿no? Y no lo sentía mucho. Sí, sentía algunas cosas en la escuela y cosas así, pero por el momento entiendo las cosas mucho mejor y de hecho por el momento yo no me siento muy segura. Porque, por ejemplo, hablamos de Solingen, todo eso, después que pasó esto, había una reacción en Alemania, de los alemanes y los turcos y todos los extranjeros. Pero después que ha pasado o sea, que habían 8 muertos y 9, dijimos con el griego, no hemos visto ninguna reacción. Sí. Ya como que eso es normal. Ya pues pasó Solingen, claro, y después que pasaron más cosas, ya los alemanes no están reaccionando. Yo no veo... ¿Qué deberíamos hacer? Pregunto, bueno, como por ejemplo, solidaridad. después que pasó Solingen, la gente salió a la calle, estaban ahí con manifestaciones, sí, como que estamos con ustedes, los sentimos mucho, una reacción así, pero por el momento yo no veo nada. De hecho hay encuestas ahora mismo que dicen que el interés del alemán medio por este juicio concreto que comienza la semana que viene en Múnich contra Beate Schäpe y los 4 colaboradores es bastante reducido apenas. Tiene que ver también con que está muy alejado ya en el tiempo. Hace 7, 8 años el grupo ya pues, ha desaparecido, esto parece obvio, ¿no? No parece que haya miembros activos matando gente. Entonces, claro, el miedo o la preocupación, pues obviamente se reduce. A mí me parece que el Estado alemán reaccionó de una manera digna, digamos, oficial, ¿no? Oficialmente, en el sentido de que hicieron lo que has mencionado, aquella ceremonia, las banderas a media asta, aquello, y luego las comisiones de investigación, etcétera. Yo creo que esto es serio. Ahora bien, durante demasiado tiempo, cuando se convirtió en la normalidad, bueno, yo creo que esto todavía no se ha conseguido superar, o sea, no ha cambiado la mentalidad de la gente. Es decir, a veces da la impresión de que el alemán se disculpa con el turco sin tener en consideración que este supuesto turco es un señor que ha nacido enfrente de su casa y que ha vivido en su país durante toda su vida y que habla su idioma y que ni siquiera habla el turco, que es su supuesta lengua materna, ¿no? Entonces aquí hay un problema de integración en Alemania muy grave. El alemán tiende, o sea, a menudo tiende a pensar de una forma un poco tribal. Es decir, el alemán, yo soy alemán por una cuestión de sangre y el que viene de fuera siempre de alguna manera se va a quedar siendo extranjero, ¿no? Y entonces esto hay que cambiarlo, ¿no? Y hay como lento. Armin Laschet, que es el ministro de Integración de Renania, que propone ahora la doble nacionalidad a los de origen turco que se han vuelto alemanes, porque en ese momento tienen que decidirse entre los 18 y 23 años si se quedan turcos o se quedan alemanes, lo que no me parece bien, ¿no? O sea, que hay que hacer realmente pasos para la integración de esos extranjeros. Pero si hablamos del gobierno alemán, ellos están haciendo ya bastante para integrar los turcos y yo no lo veo así, porque yo he nacido aquí, por ejemplo, y podría tener la nacionalidad alemana con 20 años y eso no me parece bien porque yo me siento mucho... 20 años no lo has podido tener, dices, ¿no? Sí, no podía tener porque mi papá es turco, ya hace mucho tiempo, ya cambiaron ley, pero yo pienso que yo me siento alemán, mucho más alemán que turco. Entonces, ¿por qué no podría tener la nacionalidad alemana? Y todavía tengo problemas, aunque yo soy alemana, tengo problemas cuando voy a una oficina y quiero pedir papeles, a usted solamente es nacionalizada y hacen diferencias. Y yo no entiendo eso. ¿Y cómo una persona se puede integrar bien a un país que si no está aceptado como alemán, como los otros, de sangre? Alemán. ¿Realmente es un problema tan... que se circunscribe a Alemania o si lo comparamos en un contexto europeo? Porque la imagen que podemos dar a los espectadores es de que aquí nadie se integra, de que cualquier turco que sale a la calle está en peligro, cuando la realidad también es que hay políticos turco-alemanes como Cem Özdemir
ahí actuando en el gobierno, es decir, también en primera línea hay turcos integrados, por así decirlo, que están dentro de este Estado de Derecho, ¿no? ¿Es mucho peor Alemania que, por ejemplo, Francia, Hungría? Bueno, lo que me preocupa en este momento, sin querer disculpar mi país o la situación de mi país, y de hecho hay políticos turcos como Cem Özdemir de los Verdes y todo en primera fila, hay presentadores en la tele de origen turco y todo. Estamos haciendo progreso, pero no lo suficiente. Pero el problema es europeo y también es un problema de crisis, de efecto de crisis y de pérdida de confianza. Porque si yo miro lo que pasa en Francia, donde yo viví muchos años últimamente, el gobierno socialista quería hacerlo todo mejor, en la república irreprochable, o sea, ¿no? Y que están igual de corruptos que los anteriores, ¿no? Y entonces, ¿a dónde va la población? Hacia la última derecha o hacia la izquierda, ¿no? Entonces los polos extremos están los ganadores. En Grecia, ¿qué pasa con la crisis, no? Porque los gobiernos tradicionales han decepcionado y esa crisis de confianza es un apoyo muy fuerte a la extrema derecha y alimenta la xenofobia. ¿Cómo lo ves tú? ¿Como casos aislados estos neonazis y estos movimientos en Europa, pero concretamente volviendo al caso de Alemania, son casos aislados o es una radicalización que se ve ahora mismo en la derecha, como pudo ser la radicalización de la izquierda en los años 70? Creo que la radicalización en Alemania, sobre todo en Alemania del Este, fue en los años 90, cuando de la gran promesa de aquellos paisajes exuberantes que prometía Helmut Kohl a los ciudadanos de la República Democrática, pues no se convirtieron en realidad tan rápidamente, ¿no? Aquella decepción de mediados de los 90 pues fue el caldo de cultivo desde luego para estos terroristas de los que estamos hablando hoy, y también para una radicalización general de la población, unas ciertas pues esta normalidad de la que hemos hablado ya, ¿no? Del ultraderechismo como una opción más, como si no fuera una opción, digamos, agresiva, o sino pues una opción política más, ¿no? Entonces yo creo que esto en Alemania viene de antes, no es tanto la crisis de ahora como el resultado de la unificación de las dos Alemanias, ¿no? en su momento. Yo creo, de todas maneras, lo inquietante de este caso es pensar si de verdad estos indicios de que hubo conexión con los servicios secretos, si se va confirmando alguno de estos aspectos, alguno de estos puntos, hay que pensar qué se prometían estos servicios. ¿Por qué? ¿Era simpatía personal de los encargados hacia estas ideologías? ¿O era que había quizá una tendencia a que esto, bueno, que no subiera de intensidad hasta derrocar al gobierno, pero sí, bueno, pues que haya un poco de lío, que haya un poco de violencia, para poder decir, bueno, pues así podemos poner más policías, o así podemos cambiar nuestra política de asilo, así podemos cambiar nuestra política de inmigración, porque si tenemos esta violencia de baja intensidad siempre adelante, siempre hay una excusa, ¿no? Es decir, de lo que no me cabe duda es de que, como en palabras además de Sebastián Edati, que él lo dijo la semana pasada, la consigna política en Alemania en los 90 y durante mucho tiempo fue minimizar el peligro o la amenaza de los neonazis que estaban en casa. Y esto fue la consigna de política interior alemana durante mucho tiempo. Es decir, un poco ocultarlo, o es que realmente en Alemania el terrorismo de la ultraderecha es una especie de tabú, o es que genera demasiado dolor por el pasado y no se quiere ver. Realmente hay una parte de ingenuidad ahí, de no querer ver determinadas cosas que son obvias. Quiero decir, volviendo a estos 10 asesinatos en donde claramente nadie se dio cuenta durante tantísimo tiempo que tenían un claro móvil racista. Es que hay que ver, hay que recordar que realmente se estaba acusando a los familiares de las víctimas o a las mafias del sur de Europa de estar detrás de estos atentados, que realmente clama al cielo, ¿no? Si me permites apuntar, en la policía se ha dicho que no sospecharon que eran terroristas porque no lo publicaban, porque ellos no reivindicaban los asesinatos. Pero esto es absurdo, porque en la ultraderecha hay una tradición que viene de décadas de cometer atentados o asesinatos. En Alemania, por ejemplo, sucedió en el 1980, 13 muertos en la Oktoberfest, ¿no? Cometer asesinatos o atentados para desestabilizar, para inquietar, sin después reivindicarlos. Esto es una estrategia que se ha leído en papeles confiscados a grupos de ultraderecha y que debería ser conocida por los servicios secretos.
Yo espero que todo ese proceso, el juicio de un lado y la investigación del Parlamento nos lleve a unas conclusiones, a más claridad, ¿no? Qué realmente eran las razones. Pero me puedo imaginar que sociológicamente hay un complejo del pasado, ¿no? Que uno como alemán no puede volver a cometer los mismos errores, o sea, las mismas fallas de la ultraderecha, del nazismo que hubo en la época de los años 30, 40. No sé, esas de estar ciego en el ojo derecho, sí. Es terrible. Yo espero que haya esa transparencia, pero desde todo, yo creo... esos grupos se fomentan también del ambiente en la ciudad, en la sociedad. Entonces yo creo que es un proyecto europeo, de crear una forma de Islam europeo que sea aceptable para nuestras sociedades, que va con nuestros valores democráticos, de nuestras constituciones, de aprender más sobre nuestra comunidad turca, ¿no? Que son nuestros compatriotas, viven aquí con nosotros, son nacidos y tienen pasaporte turco o no, pero son mis compatriotas, aquí viven en mi país, ¿no? O sea, modernizar esas instituciones que se han quedado aclaradas en el pasado. Nos acercamos al final, tú ya has dicho lo que te esperas de este juicio. Burkhard, ¿qué esperas tú de ese juicio que arranca la semana que viene y que puede demorar hasta 2 años? ¿Arrojar transparencia? ¿Qué esperas? Bueno, yo espero más transparencia sobre esa situación y también espero que, bueno, los medios de Turquía van a tener un buen espacio adentro para que también la comunidad turca y también los turcos están informados bien lo que está pasando y lo que pasó. Quedan unos días para que el Tribunal Constitucional o la Audiencia Territorial de Múnich tome una decisión al respecto para ver si se hace hueco precisamente a esos periodistas, al menos a los turcos. ¿Qué te esperas tú del proceso, Juan? A mí me gustaría que los alemanes, digamos, medios, el alemán medio, fuera consciente del riesgo, de lo que se ha estado permitiendo, de lo que se ha estado mirando para otro lado durante tanto tiempo, y sean conscientes, ¿no? Y dejen esta estrategia de mirar hacia otro lado. Sí que espero que sirva un poco de aldabonazo, ¿no? En su conciencia, digamos. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí, por venir a Cuadriga una vez más. Muchísimas gracias a ustedes. La semana próxima comienza en Múnich precisamente ese proceso contra Beate Zschäpe y 4 cómplices por múltiples asesinatos, atracos. Se va a evaluar el papel de los servicios secretos. Alemania está en tela de juicio, por lo menos las instituciones de este país. Evidentemente la Deutsche Welle estará tanto en Múnich como en Berlín siguiendo ese proceso con máxima atención. Ya saben, escríbanos a cuadriga@dw.de, cuéntenos qué les ha parecido este programa y en general la programación de la Deutsche Welle. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.